Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Cara a Cara, el programa de entrevistas y discusión de Ibero Radio TRC. Yo soy Paco Rodríguez y me da muchísimo gusto volvernos a encontrar para hablar en esta ocasión de un tema que creo yo nos atañe a todos y bastante interesante, que es los retos de la educación en México, sobre todo pues ante distintos contextos, evidentemente, que existen en estos momentos de carácter digital, contextos de violencia, de retos virales, vaya, de muchísimas cosas, y para eso tenemos aquí la presencia, por fin se dignó a venir la maestra Luti Garibay. ¿Cómo estás, Luti? Muy bien, Paco, muchas gracias. Gracias por invitarme. Ya se acomodaron las agendas, pues. No, hombre, el gusto es nuestro de tenerte aquí en la mesa de Cara a Cara. Luti Garibay, coordinadora de la licenciatura en Pedagogía y de la maestría en Educación Innovadora. Por fin, después de ya muchos años, la tenemos aquí en Cara a Cara. A ver, Luti, cuéntanos. Los retos de la educación en México. ¿Habría un top 3 de retos? Si me pones en esa tono de respuesta, yo diría sí hay un top 3 de retos. Pero yo creo que aquí lo importante es verlo como un problema multifactorial. Claro. O sea, si nos vamos a lo que está sucediendo ahorita allá afuera, pues el reto es, por ejemplo, lo que decía la presidenta de esta propuesta que puso sobre la mesa de regular el uso de celulares. El otro reto es, por ejemplo, las condiciones de los docentes, cómo trabajamos y el sistema educativo en sí, o sea, cómo está diseñado el sistema educativo. Otro que te pondría yo sobre la mesa es el estudiante que estamos recibiendo ahorita en todos los niveles, no nada más a nivel universidad ni a nivel universidad privada, o sea, el estudiante actual en nuestro país es totalmente diferente. Y esto no va a que sea mejor o peor. Diferente, dices, a comparación de otros años. A comparación de otros años. Hay evidencia en la que el entorno en el que están creciendo los niños y los jóvenes ahora, con todo cantidad de insumos digitales, el teléfono, sí, la tablet, la computadora, hacen que el desarrollo sea distinto y que sus necesidades sean distintas. Y creo que ahí empezamos como que a tratar de desenmarañar todo este problema que yo considero que es multifactorial y que no podemos atacar nada más una parte, porque ahí también viene, o sea, el rezago también es un problema, la no reprobación también es un problema. Creo que el problema se tiene que empezar a afrontar desde ahí, desde que primero, ahí antes que nada, tenemos que entender que estamos educando a alumnos que son diferentes porque han crecido en un contexto totalmente diferente, que como docentes a lo mejor estamos inmersos en él, pero no lo entendemos a cabalidad porque lo usamos pero no crecimos con él. Entonces ya desde ahí las condiciones en las que viene el estudiante son totalmente diferentes, o sea, son alumnos que están acostumbrados a la gratificación inmediata, son alumnos que tienen lapsos de atención muy corta, son alumnos que no necesitan pensar mucho para resolver algo porque pues con un clic resuelven, tienen que resolver otras cosas, o sea, eso, el que con un clic resuelvan no quiere decir que no piensan, pero piensan en otras cosas y resuelven otras problemáticas que a lo mejor desde nuestra posición docente no vemos o no tenemos el tiempo o no tenemos la capacidad ni la preparación para atender, o no están dentro de nuestro ámbito de resolución porque son cosas que se tendrían que resolver desde la familia, que esa es otra de las broncas, o sea, cómo esta generación de papás, si queremos como ponerle la etiqueta a los papás de la generación X y posteriores, cómo nos hemos vuelto unos papás que educamos a partir de las carencias que nosotros tuvimos. Entonces tú dices, ay, a mí me mandaban a las tortillas y no importaba y si yo podía volver o no volver. Y tú dices, pues el mundo ya no está para educar a mis hijos así, tengo que estar más cuidadoso, y en ese estar más cuidadoso a veces se nos pasa la mano y empezamos a ser sobreprotectores, y en esta sobreprotección va metida a la escuela. Entonces creo
resumiendo y volviendo a tu pregunta, que son muchas cosas, sí, o sea, sí, es sí, la familia, es el sistema educativo, es los mismos planes y programas, es la sobrecarga que trae el docente, porque ya no nada más es el que facilita el aprendizaje, sino es el que tiene que hacer la adecuación curricular, es el que tiene que apoyar en el diagnóstico, es el que tiene que formar hábitos que antes se formaban en la casa, es el que compite por la atención del alumno con no solo con el celular, con la tablet, con la tecnología, es el que tiene que ver cómo acomoda cada cambio de programa y cada cambio de gobierno, cómo acomoda, ahora cómo voy a planear, no, pues si antes era por competencias, ahora es el DUA, ahora es... Y esto se vuelve muy complicado. Yo creo que hoy los maestros, si hay una palabra para definir, tienen un burnout espantoso, y un burnout es un estrés acumulado de mucho tiempo. Es cuando tus recursos superan la habilidad que tienes para cubrir tus demandas. Oye, ese es todo un tema, ¿no? Cada que hay cambio de gobierno, porque en este país pues las visiones son completamente cortoplacistas, se basan esencialmente en lo que se programa para 6 años, que es lo que dura un sexenio, y vemos cómo históricamente pues cada administración trata de poner su sello, entre comillas, característico, y entonces pues llega el próximo gobierno y desbarata todo, aunque haya sido bueno, quizás algo de lo que se haya hecho antes. Entonces la pregunta es, ¿realmente hoy en la actualidad en México hay una política educativa? Ay, pues yo creo, o sea, sí hay una política educativa, pero es como tú dices, es una política temporal, o sea... De visión corta. De visión corta, es una política que va a durar lo que dure el secretario de Educación. Y si a medio sexenio cambia el secretario de Educación y decide que ya no es por competencias y que vamos a seguir con el DUA, o que el DUA ya no funciona y que ahora hay que educar con el método Waldorf, por decir alguno, sí. Ese es el riesgo que se corre, o sea... Los consejos técnicos, estos del último viernes de cada mes, de verdad son cada vez más complicados, porque de un mes a otro, o sea, ya le estás agarrando la onda al aprendizaje por competencias, que fue algo que ese sí como que tuvo más permanencia, y de repente hubo un gran cambio a todo esto, el diseño universal, que es muy bueno. O sea, yo en mi experiencia creo que hay muchas cosas muy buenas, hay muchas metodologías muy buenas, hay muchos cambios que han sido muy positivos. El problema es ese, que siento que vamos, en la educación en México, siento que vamos como resolviendo la liebre que brinca, y no nos enfocamos a buscar las soluciones de fondo. O sea, tú puedes proponerle a los maestros una metodología maravillosa, pero si el maestro está cansado o tiene 45 alumnos en un salón, claro, y aparte tiene que hacer 45 diseños instruccionales diferentes para cada niño y los tiene que entregar, pues se lo va a comer el trabajo administrativo y va a dejar de estar presente en clase. Entonces llega a clase que un maestro cansado, un maestro con poca paciencia, un maestro que por más vocación que tengas y por más amor que le tengas a tu trabajo, pues sigue siendo humano. Entonces el cuerpo te rinde, claro, factura. Claro. Y lo mismo pasa con los chavos. O sea, los chavos, ¿qué sucede? Se desvelan porque están en el TikTok, porque el Netflix, por lo que tú quieras. O sea, los hábitos en la familia se han modificado un montón. Se desvelan, entonces llegan a clase cansados. La falta de sueño obviamente afecta el aprendizaje significativo, y a eso súmale que traen el teléfono aquí a un lado, y entonces en 3 segundos yo no sé qué puede pasar en el mundo que ya les va a transformar toda su existencia, y entonces tienen que checar no nada más el WhatsApp, tienen que checar el WhatsApp, Instagram y TikTok para ver qué está pasando, ¿no? Entonces se vuelve, o sea, realmente muy difícil. O sea, la situación ahorita en el aula es complicada para los docentes, entre el cansancio que traen ellos y la situación de todos los alumnos, que es, si no el 100%, la generalidad, se vuelve muy complicado. Ahora que tocas ya el tema de los dispositivos móviles, atendiendo este asunto, pues recientemente la presidenta Claudia Sheinbaum habló sobre la posibilidad de restringir el uso de aparatos en niños y adolescentes, como más enfocado a temas de educación básica. Otros países ya lo han hecho. ¿Tú qué opinas sobre esta medida?
tengo sentimientos encontrados. Yo creo que sería tanto como, o sea, decir está prohibido sería tanto como decir no puedes usar una calculadora. Para lo que para nosotros era la calculadora científica, para los chavos es el celular y la tablet y la computadora y la inteligencia artificial. Entonces, tenemos que adecuarnos a este contexto. Esa es su realidad y es lo que van a usar no solo para estudiar, en su trabajo. Entonces, pues habrá que enseñarles a usarlos. Sí creo que es muy importante regular el uso y que solo se usen como herramientas cuando contribuyen al aprendizaje significativo. O sea, ¿qué trato de decir? Por ejemplo, si yo en mi salón de clases, me voy a situar en un contexto de preescolar. Si en el salón de clases tengo una computadora y tengo una pantalla y los niños tienen acceso a tablets o no, o nada más es mi computadora y mi pantalla para yo proyectar, y yo sé que si les enseño una canción de los colores va a contribuir a que el niño logre el aprendizaje de los colores, check, está perfectamente válido y se vuelve un instrumento para favorecer el aprendizaje, pero no lo puedes sustituir. Y lo que está sucediendo es que en los niños y en los jóvenes ya es una extensión de ellos mismos. Claro, sí, sí. Entonces, esta regulación a mí me parece válida, considerando y teniendo muy claro que el docente no se puede volver el policía de la tecnología. O sea, ahí le estás poniendo otra piedra en la mochila al maestro. Ya no nada más se tiene que encargar, lo que es su responsabilidad, de que el alumno logre un aprendizaje significativo. También de que diga por favor y gracias, también de que no haya bullying, también de que los valores que tradicionalmente venían desde casa y ya nada más en el colegio se reforzaban a través de actividades actitudinales o de conocimientos o de competencias del ser, ya muchas veces tienes que tú cubrir esos huecos en el salón, de retomar esta parte de los valores, de la empatía, la solidaridad, el trabajo en equipo, etcétera, etcétera. Si aparte le vas a sumar que va a ser el policía de la tecnología, de el celular, puntos menos, creo que se va a volver muy complicado y puede haber muchas restricciones. ¿Tendría que venir eso desde casa también? Yo creo que sí, o sea, yo creo que tiene que venir desde casa el que tú sepas que las horas que estás en el colegio o que estás en clases no son horas para estar checando Instagram. O también decir, yo como padre de familia, pues mi hijo tiene 10 años, no es edad para que tenga ya un celular, por ejemplo. Exacto, o sea, yo creo que esa es una decisión familiar muy personal. Claro. Y todo se vale, o sea, cada quien tiene sus argumentos, habrá quien esté a favor, habrá quien esté en contra, pero en el sistema educativo pues sí tenemos que buscar una manera como de homogenizar esta situación. Entonces, sí creo que los celulares, por ejemplo, en primaria y en secundaria, pueden ser un instrumento de distracción, de exclusión. Juegan muchos papeles, o sea, desde tú qué teléfono traes y yo qué teléfono traigo. Sí. Entonces, no me parece descabellado, creo que sería una buena medida. Ahora, la exposición de los niños y de los jóvenes a todo este contenido ilimitado e indiscriminado también es peligrosa. Si yo como sistema educativo de alguna manera puedo contribuir a que esta exposición sea más regulada, creo que está correcto. Pero insisto, no nos podemos volver los policías de la tecnología, porque entonces me voy a echar al papá encima, que ese es otro de los problemas que se enfrenta la educación ahora. O sea, cuando habíamos visto que en la universidad vinieran papás a reclamar una calificación de un alumno. Sí, definitivo. Entonces, creo que es un esfuerzo conjunto. O sea, sí, me parece una buena medida, sí. Por ejemplo, en prepa y universidad creo que es una herramienta súper útil cuando el maestro sabe y está capacitado para usarla como eso, como una herramienta, sí, y la incluye en la secuencia de aprendizaje significativo que está usando en su clase. Cuando es nada más, pues ahí está, siempre va a ser un elemento de distracción, porque la tentación de ver qué está pasando con mis amigos y de ver stories siempre va a ser mucho mayor. O sea, ese problema de falta de atención estamos compitiendo por la atención del chavo contra
todo lo que pasa en su vida. Oye, no llegar en este punto de los celulares a lo que sucedió en 2024 en una escuela de Durango, donde había un acuerdo entre personal docente y padres de familia de no ingresar los estudiantes celulares, y pues hubo una especie de operativo. Les confiscaron los aparatos y los quemaron en el patio escolar las autoridades escolares, ¿no? O sea, lo de la quemada se me hace bastante violento, pero si hubo un acuerdo previo y tanto papás y alumnos y docentes y la institución estaban de acuerdo en que la política era el teléfono no puede entrar a la escuela, claro, sí lo puedes requisar. O sea, tú como papá firmas un reglamento cuando tu hijo entra a cualquier colegio o a cualquier escuela, firmas un reglamento en donde te tienes que apegar a la regla. Sí, definitivamente. La quemada sí me parece un poco excesiva, pero pues bueno, o sea, esa es otra cosa que no estamos favoreciendo esta educación en donde toda acción tiene una reacción y tenemos que asumir las consecuencias, buenas o malas. Lo que hagas va a tener consecuencias, buenas o malas. Sí, definitivamente fue en la secundaria estatal José Santos Valdés en Durango en 2024 cuando sucedió esto. Desafortunadamente también hoy en día, estaríamos quizás tocando otro tema, pero la tablet se ha convertido para muchos padres de familia pues en la niñera, ¿no? Inmediata, por ejemplo, ¿no? Es correcto, y ahí pues como escuela es en donde te digo que muchas veces el docente cubre estos rezagos porque se vuelve la figura adulta segura para el niño, porque la realidad del país es que ahora papá y mamá tienen que trabajar. Sí. O sea, no es que yo no quiera estar al pendiente de mis hijos, es que papá y mamá tienen que trabajar, entonces... O los cuida la tablet o los abuelitos. Exactamente, y muchos abuelos pues no pueden o no quieren y también se vale, entonces se vuelve una herramienta para que yo pueda salir y trabajar y entonces generar más oportunidades y poder, y te la voy a poner, o sea, sí, para poderlos tener en el colegio en el que los quiero tener. Uh-huh. Y entonces la tablet me ayuda, ¿por qué? Porque mientras yo estoy trabajando, yo estoy haciendo la comida, puedo saber que está haciendo algo, pero yo como mamá, ¿cómo regulo qué veo? O sea, ahí es donde es la responsabilidad de la mamá o del papá o de la familia, y cuando se empiezan a cruzar todas estas líneas que lo vuelve un problema de verdad multifactorial y muy complicado, porque estamos hablando de lo más importante que tiene uno como persona, que son sus hijos, y de algo que es básico y de lo... yo creo que a todos nos han dicho, mi mejor herencia es la educación que te voy a dejar, mijito. Sí, o sea, son las dos cosas más importantes, o sea, son tus hijos y cómo los estás preparando para el mundo. Sí. Y este sentimiento de están maltratando a mi hijo porque vivimos en un mundo lleno de agresión por todos lados, entonces ya estamos todos los papás a la defensiva, y entonces la maestra le habló y la maestra le dijo y le quitaron, y la compañera o el compañero. Entonces son un montón de factores en los que todo el peso recae sobre un docente. Entonces es el peso de 40 familias, de 40 niños, de 40 contextos totalmente diferentes, más aparte el de él, más aparte el de la institución, que hay instituciones que son súper apoyadoras y que son conscientes y que ayudan y facilitan, pero hay otras en las que no existe ese apoyo, o en las que están más clavados en la administración y en la burocracia y en el entregar y en el deber ser, que en el proceso de enseñanza-aprendizaje en sí. Claro. Entonces, pues una solución clara, así que tú digas, es que se puede hacer esto, no creo. Creo que es una suma de muchísimas acciones desde la casa, como docentes, como instituciones, como sistema, desde la política, desde la secretaría, de muchos lados, que tendríamos que trabajar todos en coordinación para llegar a algo. Oye, Luti, estamos platicando con Luti Garibay, coordinadora de la licenciatura en Pedagogía y de la maestría en Educación Innovadora. Para ir cerrando un poco, a mí me parece sumamente importante atender el reto de la violencia en los planteles escolares, ¿no? Hay cada vez más riñas en los planteles. Hace no mucho, este año, se vivió toda una ola de amenazas
en escuelas. La organización Tejiendo Redes Infancia contabilizó al menos en un periodo corto de tiempo, en abril, particularmente 60 planteles educativos en al menos 14 estados del país que habían registrado alertas y amenazas de supuestos tiroteos escolares, ¿no? Está obviamente, a esto le añadimos el bullying y otras situaciones. Vaya reto que significa para el docente, para un plantel educativo atender estos contextos violentos que se viven. Sí, es todo un reto porque aparte cada vez estamos más amarrados para resolver. O sea, cada vez hay y amarrados en el buen sentido y en el mal sentido. O sea, cada vez tenemos que cuidar más nuestra intervención desde la parte docente porque está... las llamadas de atención tienen que ser mucho más pensadas y tienen que ser mucho más elaboradas desde el no vaya yo a perjudicar, no vaya yo a dañar, no vaya yo... Y sí, obviamente como docente mi objetivo nunca va a ser perjudicar ni dañar a un alumno, pero un regaño fuerte o una llamada de atención fuerte con una consecuencia clara, con un límite claro y con una consecuencia contundente, no es dañarlo. Es esta parte que te decía de que estamos educando niños y jóvenes y chavos que no han acabado de comprender por el contexto en el que han crecido que de verdad que a toda acción corresponde una reacción y que tenemos que hacernos responsables de nuestros actos, asumir las consecuencias y que a lo mejor las consecuencias no van a ser lindas y que si estas consecuencias no son lindas, no puedo esperar que venga mi papá o mi mamá como Superman a salvarme porque me están maltratando, porque me están poniendo un reporte, porque agredí a alguien. Entonces se vuelve un círculo vicioso. Es complicado, Paco, o sea, no es una situación fácil de atender. Yo creo que esta violencia viene de que tenemos jóvenes cansados, no duermen. No duermen. O sea... Y que están en contextos de violencia, ¿no? Permanentes. De violencia permanente en sus casas, en las calles, en lo que ven, en la tele, en lo que se vive todos los días. O sea, todos los días vemos cosas violentas y las hemos normalizado. O sea, ya hemos llegado a un punto en el que ya ni siquiera nos parece violento algo. Y este como despertar y decir, no, espérate, es que eso no está bien, o sea, eso es violencia, y esta sensibilización o resensibilización a lo que sí es violencia y a lo que no, vamos tarde. Claro. O sea, vamos tarde porque el contexto en el que se han criado y se han educado es un contexto violento y no estamos haciendo o no podemos hacer mucho para resolverlo. Sí. Oye, pues después de esta charla, Luti, ya para finalizar, pues yo te preguntaría cómo alentar a quien quiera estudiar educación, ¿no? Frente a todos estos retos. Mira que justo ayer me llegó un mensaje de alguien que había sido mi alumno en secundaria. Que se está inscribiendo ahorita a la maestría de educación. Él no se va a dedicar a la docencia, él estudió otra licenciatura y se va a inscribir a la maestría en educación. Y en la entrevista de admisión le decía yo, bueno, ¿por qué? O sea, ¿cómo se vincula la educación a tu práctica o por qué quieres? Y dijo algo muy lindo, que dijo, es que yo en mi trayectoria académica tuve maestros que de alguna forma o de otra tocaron mi vida y me enseñaron que yo puedo hacer la diferencia en la vida de alguien. Eso, con eso me quedo, Paco. O sea, con el saber que cuando tú estás frente a un grupo o estás involucrado en algún proceso de enseñanza-aprendizaje, siempre vas a poder hacer la diferencia en la vida de alguien. Y a lo mejor lo vas a hacer sin darte cuenta, a lo mejor lo vas a hacer porque le pusiste una carita feliz en un trabajo, porque te diste cuenta que venía triste y le dijiste, oye, no pasa nada, todo se va a arreglar, aquí estoy si necesitas algo, porque te vuelves un lugar seguro, porque te vuelves un adulto que le resulta un marco de referencia sano o saludable, porque a lo mejor en su contexto personal no lo tiene. Eso, o sea, si tú eres alguien para quien es importante
la formación integral y el pensar en que la transformación no se va a dar como por arte de magia y vas a transformar a 10 millones de un trancazo y que es de uno por uno, esa es la mejor motivación para ser maestro. O sea, eres el artífice de la transformación personal, incluyendo la tuya. Y esa va a ser el motor que empuje a que muchos se transformen. Pues ahí está el mensaje de Luti, en un contexto, ya lo decíamos, con muchísimos retos. Siempre hay, por supuesto, un mensaje alentador, un mensaje de esperanza. Luti, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. No, hombre, gracias a ustedes. Espero poder venir más. Nosotros también así lo deseamos. Por favor, que no vuelvan a pasar tanto tiempo sin tenerte aquí en la mesa de cara a cara. Gracias nuevamente a Luti Garibay, coordinadora de la licenciatura en Pedagogía y de la maestría en Educación Innovadora. Gracias también a Beto Rubio y a José Luis Hernández en la coordinación y producción de este programa. Yo soy Paco Rodríguez y esto fue Cara a Cara.